Bueno, hoy vamos a hablar de áreas. Y vosotros sabéis cómo calcular áreas de figura, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de otra forma. Por ejemplo, mirad ahí eso. He puesto por debajo como una cuadrícula. Y luego la figura que me interesa es la que va recorriendo estos puntos. Si quisierais calcular su área, ¿qué es lo que se os ocurriría? Dividirlo en otras figuras. Claro, me tendríais que haber preguntado una cosa primero. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad que voy a tomar, no? Estos cuadraditos van a tener lado 1. Entonces me decís, dividirlo en otras figuritas, en triángulos, no, en cuadrados. Para empezar a juntar fichas. Puede salir, vas a contar, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, luego medio 1. Ya llevas 12, entonces, ¿no? 12. Luego esto, la mitad de pues 1,5. Más este, 2, sería 12. ¿Y 2? 14. Luego la mitad de esto sería 2. O sea, 2, entre 2, 1, 2, 1, más 2 sería 16. Vale, ¿estáis de acuerdo? Ha dividido, ha contado. La figura podía ser más complicada. Yo voy a contar otra cosa. Yo voy a contar estos puntos que están por aquí, por los lados. 12 puntos tengo por ahí. Y luego voy a contar los puntos que me pillan dentro del polígono de la figura. Los voy a marcar así. Hago una cuenta que tenga que ver con esos números. El 12, que son los puntos que están en los lados. El 11, que son puntos que tengo por dentro, y me sale exactamente el mismo número. 16 habíamos dicho que era el área, ¿verdad? Pues esa cuenta, que no os he dicho cómo, porque la vais a encontrar vosotros, es lo que se llama la fórmula de pi. Este señor, un matemático que nació a mitad del siglo XIX, ¿vale? Era austríaco y era un estupendo matemático. Pero era judío, por esa razón terminó su vida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tener muchísimos trabajos y trabajos muy buenos, era un matemático muy fino, no encontró ni la gloria ni el reconocimiento. Sin embargo, ahora su fórmula es muy conocida. Tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, imaginaros que queremos medir esas extensiones boscosas tan enormes que puede haber en América del Norte, ¿no? Y claro, no se puede, para medir todo eso es difícil acceder a ella. Sin embargo, sí se puede sobrevolar y clic, saquen fotos. Entonces, naturalmente, mi superficie no tiene por qué tener exactamente esta forma, pero más o menos la puedo aproximar por puntos que estén en la retícula. Y luego cuento numeritos tan sencillos como esos, hago una cuenta sencillísima dentro de mi cabeza y ya está. Con un cambio de escala ya podría saber la superficie que tiene esa región. Necesitamos ponernos de acuerdo, como siempre, en algunas definiciones. ¿A qué tipo de polígonos nos vamos a referir? Estos polígonos que tienen vértices en puntos de esa malla se llaman polígonos reticulares. No vamos a pretender calcular áreas de polígonos cuyos vértices no coincidan con puntos de la red. Y la fórmula que vamos a encontrar ahora va a ser para polígonos que no tengan agujeros. Esa situación ahora no la vamos a contemplar. Y que no se crucen los lados. O sea, situaciones como esta, tampoco. Cada vez que tenga un polígono, en los puntos que he contado aquí, por una parte tenemos los puntos que están en los lados, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar a esos puntos del borde. B, ¿verdad que parece muy razonable llamarlo B? Luego en los puntos que están dentro del polígono. Y en ese ejemplo de ahí, B valía 12, e I valía 11. Bueno, pues entonces os he dado un par de papelitos. Lo que tenéis son una serie de polígonos reticulares que cumplen esas condiciones. Y aquí tenéis una tabla para que vayáis apuntando. Vosotros contáis en cada uno de estos polígonos de puntos que tienen el borde, el número de puntos interiores, calculáis su área y a ver si conseguimos una fórmula que nos diga cuánto vale el área a partir de B y a partir de I. Fijaros que las primeras fórmulas son muy sencillas porque están ocupando solamente 3 puntos de la retícula. Son triángulos que no tienen puntos en el interior. Tienen exactamente 3 puntos. El interior no tiene ningún punto, por ejemplo, este de aquí, y esos se van a llamar
triángulos fundamentales. De todas las posibles figuras que podemos hacer, en las que gastan menos puntos. Más cosa de venga, a ver, y encontráis una foto. ¿Quién la tiene? ¿Quién me la dice? Fórmula del área. Yo cuento el número de puntos del borde, el número de puntos del interior. Quito 2 a los puntos que tengo en el borde, me quedaría ahí con 10. Entre 2, 5 y 11, esa sería el área. La mágica fórmula de Python, que yo no había dicho, ¿verdad? Parece magia. Pero eso no nos sirve de demasiado, porque aunque la habréis contrastado con todas las figuritas que tenéis ahí, eso no sirve, ¿eh? Es decir, sí, esa es la fórmula porque lo he hecho 100 veces y todas me han funcionado. ¿Qué es lo que se hace en matemáticas? Demostrarlo. Se hace una demostración. La demostración que están argumentos que nos sirvan para cualquier polígono con tal que funcione con estas reglas, ¿no? Que sea reticular, que no tenga agujeros. Si tuviera agujeros se podría modificar la regla y que no tenga como dos polígonos pegados. Ideas de la demostración. Me decíais al principio cuando os preguntaba ¿y qué haríamos para calcular el área de figuras de este tipo que sean muy raras? Y vosotros me habéis dicho, pues descomponerlas en otras figuras cuyas áreas sí que puedo calcular fácilmente. Descomponer la figura en triángulos es lo que se va a llamar una triangulación. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer cualquiera de esos polígonos reticulares en triángulos. Pero no en triángulos cualesquiera, en triángulos fundamentales. Y sin que se monten, o sea, como un puzzle. Ese sería un cuadrado. Claro, para calcular el área de esa figura yo no necesito hacer nada. Una triangulación sería descomponer esto en triángulos. Por ejemplo, lo puedo hacer de esta manera. Habría descompuesto mi cuadrado en 8 triángulos. He usado solamente triángulos fundamentales, no me quedan huecos y no se me montan las piezas. Y solo estoy usando triángulos fundamentales. Si nos convencemos que el área de un triángulo fundamental es ¿cuánto? 0,5, o sea, medio. Una vez que yo sepa cuántos triángulos tengo en mi figura, lo único que tengo que hacer es contar. Multiplico por 0,5 y ya está, ya tengo el área, ¿no? Pero ahí enseguida, claro, me surge un problema. ¿Y qué ocurriría si resulta que yo hago esa triangulación y cuento 8 triángulos y llegas tú, triangulas de otra manera y no te salen 8 triángulos? Entonces, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo sobre cuál es el área? ¿Tendría otra manera de triangular? Venga, haznos otra manera, triangula eso de otra forma. Con triángulos también fundamentales, pero que no sean medios cuadraditos. Busca otros. Muy bien. Ahí has puesto 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ha hecho una triangulación diferente. Ha utilizado otros triángulos fundamentales, con otra forma, pero también fundamentales, porque tienen exactamente 3 puntos en el borde y ningún punto dentro, ¿los veis? Esos otros triángulos. Así que es estupendo decir, mira, muy fácil, no te importa cómo sea de complicada tu figura, si la puedes triangular, luego sencillamente, una vez que sepas el número de triángulos, multiplicas por 0,5 y ya está, ahí tienes el área. Tenemos entonces que demostrar que ese número de triángulos no depende nada más que de mi polígono, no de la manera en que cada uno de nosotros haya triangular. Demostrar eso, saber que el número de triángulos depende solamente de los puntos que tiene en el borde y de los puntos que tiene en el interior, no de la manera en que cada uno de nosotros haya podido hacer el puzzle. Y a ver, voy a ver cosas que vosotros seguro que sabéis. Una especie de pequeño paréntesis. Si os pinto un polígono cualquiera, por ejemplo, es un hexágono. ¿Sabéis cuáles son los ángulos interiores de ese hexágono, verdad? ¿Sabéis cuánto suman? Es el número de lados menos 2 por 180. El número de lados menos 2 y por 180. Porque si eliges un vértice cualquiera, ¿no? Haces triángulos, tenías 6 vértices, pues he hecho 1, 2, 3 y 4 triángulos. Cada uno de ellos tiene ángulos que suman 180 grados. Y
si sumo todos los ángulos de esos 4 triángulos, lo que estoy sumando son todos los ángulos interiores del hexágono. Bueno, pues si quiero hacer esto con un polígono reticular, pues ¿cuál es la diferencia? Claro, yo diría, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértices. Pero en realidad habrá puntos en el borde, tengo más, porque tengo este punto del borde, este punto del borde, este y este, que no son vértices en el sentido clásico de un polígono cualquiera. ¿Me va a importar eso mucho a la hora de la fórmula? No, porque fijaros que cada vez que pongo uno de estos puntos que está en el lado, a esa fórmula le estaría sumando este ángulo, que también sería un ángulo interior. ¿Y este ángulo cuánto digo? Luego le estaría sumando por cada uno de esos puntos, que no son vértices, digamos, en el sentido clásico, 180 grados. Esto hace que la fórmula me funcione exactamente igual. La suma de los ángulos interiores será el número de puntos que tengo en el borde menos 2 y esto multiplicado por 180 grados. La misma fórmula que vosotros conocéis. Bueno, pues ahora lo que vamos a usar es una idea que suele ser muy fructífera en matemáticas. Tal lo mismo, pero de dos maneras diferentes. Lo que aquí estamos contando es cuánto suman los ángulos interiores de un polígono reticular. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Y como los ángulos son los que son, luego igualo, eso es una ecuación, y ahí encuentro una relación que me va a ligar todos los ingredientes que intervienen en esa tarta. Si tengo mi polígono reticular, por ejemplo, este así, yo puedo triangularlo. Me ha salido un número de triángulos, el que sea, ¿no? Ya monté al número de triángulos. ¿Cuántos suman los ángulos de todos esos triángulos? Si tengo, yo qué sé, 20 triángulos metiditos ahí dentro, ¿cuántos suman los ángulos de los 20 triángulos? 20 por 180. Vale, pues no sé cuántos tengo. Tengo T. ¿Cuántos suman los ángulos de esos T triángulos? Eso. ¿Estos son los ángulos interiores? No. Este sí que es uno de los ángulos de antes, y este también, pero este no. Este ahora lo estaría sumando. Este es un punto interior. Como es un vértice de uno de los triángulos, lo estaría sumando también. ¿Cuánto mide este ángulo? 160. Cuando yo haga este producto, que es la suma de los ángulos de todos los triángulos, que como no sé cuántos hay, le he llamado T. Estoy contando no esto de aquí, estoy contando de más. ¿Y qué es lo que tengo que quitar? Menos I por 360. Menos I por 360. Porque por cada punto interior estoy metiendo de clavo 360. Vale, pues entonces ahora ya he contado la suma de los ángulos interiores a la manera clásica, digamos. Y lo he contado de otra manera, pensando en una triangulación, si es lo mismo, porque el polígono es el que es. Sus ángulos son los que son y suman lo que suman, depende de cada polígono, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues igualar. B menos 2. El 180 es igual a B por 180 menos I por 360. Menos I. Por 360. Bueno, entonces, ¿nos entran muchísimas ganas de simplificar esa expresión? ¿Haciendo qué? Divido todo eso entre 180 y ¿qué me queda? B menos 2 igual a G menos I por 2. Y ahora ya veo que es absolutamente imposible que si yo he hecho para una figura dada una triangulación con 11 triángulos, alguno de vosotros me diga, ay, es que a mí me ha salido con 15, porque el número de triángulos lo tengo aquí, y el número de triángulos será B menos 2 Más Es que solamente depende de P y de I, solo depende de la figura. Es absolutamente imposible que nos salgan cosas diferentes. Vale, ese no es el área, es el número de triángulos. Estamos creyéndonos que cualquier triángulo fundamental tiene área Eumeris. Entonces ahora, para calcular el área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de triángulos por 0,5, o sea, por un medio. Un medio de T. Pero como T es todo esto de aquí, lo que tengo que hacer es partir todo esto por 2, ¿verdad? B menos 2 partido por 2. Y ahora aquí, me encanta dividir por 2, ¿verdad? La preciosa fórmula de pi, que es bonita.
Queda una cosa por demostrar, pero no lo vamos a poder hacer. Y es que el área de cualquier triángulo fundamental efectivamente es un medio. Muy bien, chicos, pues entonces lo dejamos ahora ya. Un medio. Sí, a ver, ¿cómo? Mira, de 2 por 3, que es 6. Sí. 2 por 6.